y quiero hablar con ustedes de un tema que hemos titulado Un llamado sin negociación. Un llamado que no admite negociaciones, que no admite peros. Y dentro de todo lo que es el marco conceptual del propósito de Dios, de su proyecto primigenio, de lo que sale verdaderamente de su pensamiento para el desarrollo de la conclusión de su proyecto, Dios tiene una idea y esa idea es vertical. Y nosotros entramos dentro de ese proyecto y es un proceso de retroalimentación. ¿Cómo? Bueno, que al principio alguien nos predicó a nosotros, por mandato de Dios, por cumplimiento de la palabra de Dios. Nosotros creímos en esa verdad transformadora del pensamiento humano, transformadora del hombre como tal, porque el Evangelio es un ente que transforma el pensamiento. Convierte al hombre en otro hombre. Convierte al ser humano en una persona que trata de perfilar el propósito de Dios, la idea de Dios. De manera que primero, en un momento, nosotros fuimos objetivos de Dios, porque Dios nos quería alcanzar. Pero una vez que ya estamos dentro, surge un proceso transformador que pasa de estar en los planes objetivos de Dios para alcanzarnos, en transformarnos en herramientas para continuar con ese proceso y seguir alcanzando personas. ¿Por qué? Bueno, porque los que nos alcanzaron a nosotros seguramente ya se murieron. Así que este trabajo hay que continuar. ¿Y quién lo va a continuar? Es como cuando usted siembra una semilla de maíz. Usted cultivó el maíz y allá en mi tierra, lo primero que hacían los agricultores era pensar en la cosecha venidera. No se comían todo el maíz, guardaban una parte. Y esa parte la guardaban con celo, con cuidado. Ellos le decían que eso era la semilla para la continuidad. Fíjese usted cuántos años hay sembrando maíz y todavía los campesinos por allá, algunos de ellos en el oriente del país y en otros muchos lugares de Venezuela tal vez y del mundo, continúan con ese proceso. No es la misma semilla, es otra, pero es la misma esencia del maíz. Sigue siendo el mismo maíz y ahí hay un problema filosófico. ¿Será el mismo o no será el mismo? Bueno, no vamos a discutir ese punto filosófico en estos momentos. El asunto es que hay continuidad en siembra y cosecha. Hay continuidad en siembra y cosecha. Y eso no puede esperar. Eso no puede esperar. Yo recuerdo que los ancianos, allá en mi tierra, tomaban lo que eran las cabañuelas. Los primeros días de enero, si llovía poco, si llovía mucho, y ellos iban anotando. En enero, el primero de enero llovió, lo seguro que en enero llueve. El segundo no llovió mucho, marzo, febrero no va a tener mucha lluvia. El 3 fue muy duro en Venezuela, y fue duro en Venezuela, ¿verdad? Entonces, en cuanto al clima, posiblemente no llueva nada, o posiblemente sí llueva, pero todo eso iba a ir porque los conuqueros iban construyendo una idea para que no los sorprendiera el clima. Es decir, que ellos eran conuqueros y estaban sumergidos en el asunto de la cosecha, y eso no podía esperar. Así que cuando en un momento dado usted ve que todo el mundo va agarrando su machete, se va para el conuco y comienza a limpiar, porque ven la luna, ven los pájaros que cantan, todo eso, ¿no? Todo eso.
Y ellos dicen, no, si no siembro de esta fecha a esta fecha, ya no puedo sembrar. Y eso es un asunto que es muy importante dentro de nosotros en cuanto a lo que quiero explicar en este día. Jesús tenía como un tiempo determinado y Marcos es muy puntual en ese momento al decir después que Juan el Bautista fue encarcelado. Pareciera que ese era el momento adecuado cuando el Señor Jesús iba a salir a predicar. Ya Juan estaba encarcelado y él fue a Galilea y comenzó a llamar a sus discípulos. Y fíjese que a los que llama, el Cristo viene con una consigna. Él dice, el tiempo se ha cumplido. En griego, en las palabras, en el idioma fuente en las cuales escribe el autor, está hablando del tiempo como un elemento puntual. Y cuando dice que se ha cumplido, está dando la idea como cuando un envase se llena totalmente, que no le queda ni para una gotica más. Eso significa, tiene que ser hoy. No puede ser mañana, ni dentro de 2 días, ni dentro de 3 días. Tiene que ser hoy. Y hay momentos en que en la vida del hombre se presentan ocasiones cuando tiene que ser hoy, en ese momento puntual. Y no puede esperar para mañana. No puede esperar para mañana. Tiene que ser hoy. Y ahí es donde el Señor no acepta negociaciones. Nosotros somos expertos en negociar con el Señor y somos expertos en justificar nuestras actitudes y nuestras acciones delante de Dios. Pero es bueno que se sepa y que se pueda entender que más allá de mi pensamiento y de su pensamiento, Dios tiene un proyecto y no está dispuesto a subordinarlo a su tiempo. No está dispuesto a subordinarlo a que usted crea que hoy es el día o no. No está dispuesto a subordinarlo a que usted y yo podamos decir, mañana comienzo con eso o pasado mañana comienzo con eso. Si usted no va a comenzar hoy, o si yo no voy a comenzar hoy, bueno, no lo haga, pero crea que Dios tiene otro que lo haga. Después no se queje, pero crea que Dios tiene otro, porque Dios no improvisa. Dios tiene un proyecto, y es un proyecto, no está improvisando. Dios estructuró una idea, y esa idea se va a cumplir, quiéralo usted o no lo quiere. Sépalo usted o no lo sepa. Entonces, dice la Biblia que los discípulos, cuando Cristo los llamó, dejándolo todo, le siguieron. Y esa palabra, dejándolo, y es curioso, ¿no? Porque en griego esa palabra es afiemi. Y afiemi es la misma palabra que se utiliza para perdonar. Y a mí me llamó mucho la atención cuando yo vi eso, ¿no? Porque yo tuve que hacer un trabajo y precisamente tomé esos versículos y me di cuenta de ese detalle, que la palabra afiemi en griego se utiliza para perdonar y también para dejar. Se utilizó la misma palabra. Entonces me llamó la atención porque perdonar es dejar algo en el pasado, no en el olvido, como dicen algunos. El que perdona olvida. No, está bien, pues tú le sacas un ojo a alguien y cuando él se ve en el espejo, él va a decir, oye, me falta un ojo, pero no me acuerdo qué me pasó ahí. No, por favor. Una broma de loco, o sea, no piensa así. O sea, que si alguien te dice, pero tú recuerdas que en una oportunidad tú hiciste eso, bueno, entonces no me has perdonado. No, sí te ha perdonado. Lo que te está diciendo es que no vuelvas a cometer el mismo error que cometiste. Porque si a ti se te olvida, lo vas a volver a cometer. O si a mí se me olvida, lo voy a volver a cometer. Entonces, esa idea de que perdonar es volverte loco, quedarte amnésico, que no te olvidas, no te acuerdas de nada, no. Sacudas esa idea de la cabeza. Perdonar es dejar atrás una ofensa. Perdonar es pasar por alto esa ofensa. Y esa es la forma como Salomón más o menos lo enfoca. Salomón dice que la cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa, es decir, perdonar. Eso es perdonar. Pero en este caso, dice la Biblia que ellos dejándolo todo, le siguieron. ¿Y por qué estoy utilizando esta palabra, ¿no? de afiemi?
porque también significa dejar y no regresarse a tomar lo que se dejó. Esa es la idea. Por eso el perdón tiene un efecto tan poderoso dentro del Evangelio, porque viene desde la perspectiva divina, donde Dios nos ha perdonado verdaderamente. No puede olvidar, porque si Dios olvida, dejaría de ser Dios. Un ser omnipotente que todo lo llena con su pensamiento, nada está oculto de su conocimiento. Y aún lo que no ha pasado, ya Él lo sabe. No podemos pedirle a Dios que olvide para poder perdonarlo. Dios tiene su mecanismo, Él lo conoce, Él sabe cómo hacerlo. Lo que sí ha hecho Dios es que ha pasado por alto esa ofensa. El apóstol Pablo, cuando va a predicar a Atenas, Hechos capítulo 16, dice: Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Fíjense, Dios pasó por alto, perdonó. Pasó por alto, perdonó. ¿Qué perdonó? Los tiempos de la ignorancia. Entonces hay cosas que las hacemos estando en ignorancia, pero otras ya las hacemos en conocimiento de causa, pero consideramos que Dios es bueno y creemos que Dios ama la impunidad. Y por eso hacemos lo que nos da la gana, pues, ya con la premisa de que Dios nos va a perdonar. Pero el punto del que quiero hablar es la premura con que Cristo llamó a sus discípulos. Y fíjense que por lo menos los hijos de Zebedeo, Jacobo y Juan, estaban con su padre en la barca. Estaban remendando las redes. Era un trabajo de importancia. Posiblemente el día siguiente iban a ir a pescar otra vez, o ese mismo día. Y si nos ponemos a analizarlo en corto, en pequeñito, Cristo desestabilizó esa familia, económicamente hablando, tal vez socialmente hablando. Cristo causó un impacto importante en esa familia, y eso es lo que Cristo hace, causa impactos importantes. Y nosotros podemos decir: hermano, ¿y cómo hacemos? Bueno, el problema es que Dios tiene un proyecto y Dios subordina a todos y a todas las familias a ese proyecto. Yo me convertí al Señor Jesús. Yo tenía un proyecto. Mis padres tenían un proyecto conmigo. Pero bueno, no pensé mucho. Decidí no continuar con mis estudios para dedicarme a la predicación del Evangelio. Mi mamá, bueno, eso fue un llanto muy grande. Y yo le dije: bueno, ¿cómo hago, viejita? Posiblemente hubiese tenido un poquito de asesoría y actúo de otra manera, ¿no? Pero tenía un fuego ahí en mi corazón pero después digo, es un proyecto que tiene Dios. Y si Dios tiene el proyecto de llamarte a ti o de llamar a un hijo tuyo, mi hermano, llore, salte, brinque y haga lo que quiera, Dios no puede detener su proyecto por las lágrimas suyas o por las lágrimas mías. ¿Cómo se entiende eso? Hijo, tú tienes que ser un abogado, tienes que ser un ingeniero. Amén, gloria a Dios. Pero son muy pocos los padres que dicen: hijo, tú tienes que ser un ministro de Jesucristo. Tú tienes que ser un pastor. Hermano, porque fíjese si se cumplen todos los pensamientos de ustedes, entonces cuando se mueran los pastores y los evangelistas que hay, se acabó el evangelio porque no hay más predicador. ¿Aló? ¿Qué pasa? ¿Dónde están? ¿No están cantando ustedes ahorita aquí? Ese es el punto, ¿no? Que Dios tiene un proyecto y ese proyecto no tiene discusiones. Dios no negocia eso. Hay cosas que Dios no negocia. Y es bueno que todos nosotros tengamos en nuestras mentes el proyecto de que nuestros hijos crezcan y sean profesionales en este mundo. Gloria a Dios por eso. Pero ni usted ni yo estamos exentos de que aún siendo profesionales, Dios diga: necesito a este. ¡Ay, Dios mío! Llore y moquee todo lo que usted quiera. Si quiere pañuelo, le mando. Pero ese muchacho es mío y yo me lo llevo. Y esta familia también, quiero a este. ¿Aló?
porque es el proyecto de Dios. ¿Se entiende eso o no se entiende? Si no se entiende, para irme, porque... Entonces, siempre dígale a sus hijos, hijo, usted está estudiando, quiero que tú seas un profesional, quiero que crezcas, pero no pierdas de vista que antes de ser mi hijo, naciste para servir a Dios. Nunca pierdas de vista eso. Nunca. Y sobre todo en el tiempo en que estamos, porque imagínense, ahora la gente quiere ese gato, quiere ese chivo, quiere ese zorro. Y los padres le compran las máscaras para que sean chivos, zorros y gatos. Pero cuando quieren ser evangélicos, los botan de la casa. Una broma de loco, una broma loca, ¿no? Y yo digo, bueno, una persona de repente tiene un problema en su mente, sería bueno escucharlo, porque piensa de esa manera. Pero he oído pues de personas que prefieren que sus hijos sean cualquier cosa menos evangélicos. Cosa tremenda. Llega el momento, hermano, en que Dios no va a negociar con usted, ni va a negociar conmigo. Yo te voy a decir, yo no vine a negociar contigo. ¿Tú te imaginas que yo negocie contigo para saber si los pájaros van a comer mañana o no? De aquí que tú tomes la decisión, ese es un esterero de pájaros muertos por todas partes. ¿Tú te imaginas que yo negocie contigo para saber si el sol sale mañana o no? O que yo negocie contigo para saber si llueve o no, o si cae la nieve, o si cae el hielo, o si yo negocio contigo para ver si qué posibilidad hay que hoy los ríos corran hacia arriba en vez de correr hacia abajo. Bueno, se acabó el mundo ya. Se acabó el mundo, pues. Dios no negocia. Dios busca, Dios tiene un proyecto, Dios tiene un propósito. Somos nosotros lo que le decimos a Dios, aguántate un ratito. Aguántate, Señor, todavía no. Espérate, Señor, todavía no. Aguántate un poquito, espérate. Dios no negocia ni juega carrito con usted ni conmigo. Dios tiene un proyecto. Y si usted no quiere entrar en ese proyecto, Él busca otro. Y si yo no quiero entrar en ese proyecto, Él busca otro. Ahora, fíjese que un hombre le dice al Señor, cuando Cristo iba a Jerusalén, un hombre le dice, Maestro, iré contigo a donde tú vayas. Y Cristo le dijo, no, tú no puedes venir conmigo. Y la razón por la cual tú no puedes venir conmigo es porque a ti te gustan mucho las comodidades. A ti te gusta el airecito acondicionado. Y a todos nos gusta eso, ¿no? A ti te gusta siempre estar finito, la comidita, tú sabes. Entonces Cristo le dijo así, ve, no puedes venir conmigo. Y la razón por la cual no puedes venir conmigo es porque fíjate que las zorras tienen guaridas. La comparación que usó Cristo. Las zorras tienen guaridas. Las aves tienen nido. Pero el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera dónde recostar su cabeza. Cristo estaba diciendo, en este asunto puntual, las zorras y las aves tienen más privilegios que yo. Voy y no voy a regresar. Así que tú no puedes venir conmigo. Entonces vio a otro y le dijo, sígueme tú. Él vio que ese sí podía. Y ese le dijo, Maestro, yo voy a seguirte. Pero deja que primero vaya y entierre a mi padre. Fíjese, eso se llama negociación. Yo voy a servirte, Señor, pero deja que yo primero haga esto y haga esto. Sigue negociando para que tú veas a dónde te va a llevar esto. Señor, yo quiero servirte, pero yo quiero servirte, Señor, pero todavía no, tú me conoces. Y Cristo dice, yo te conozco, claro que te conozco, hasta más que tú mismo te conozco. Entonces Cristo le dice así, ve, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y tú ven y sígueme y anuncia la palabra del Señor. ¿Cuántos de nosotros negociamos con Dios? ¿Aló?
De repente hoy no vinieron pues los que negocian con Dios, los negociantes. Bueno, entonces yo estoy hablando de esto aquí, no es con ustedes, con otra gente por allá. Pero sí, cuando usted los vea, usted le dice, mire hermano, hablaron de ti ayer en el culto, o hoy, si lo consigues hoy. Y si no lo consigues, párate en el espejo. Párate en el espejo y le dices, hablaron de ti ayer en el culto. Y tú mismo te respondes, de mí. Y como que está en el espejo no eres tú, el que te diga, sí, de ti. Una conversación ahí. Yo una vez fui al terrario, ahí en el Parque del Este. Y allá había serpientes de todo tipo, hermano. Mapanar, cascabel, una serpiente, pero peligrosísima. Ahí había un espejo así. Y decía así, aquí está la más peligrosa. Y yo vi la broma y me puse por un lado. Eso no es conmigo, dije yo. Y yo veía que habían personas que se paraban, ¡ay, ¿dónde está? Y en el espejo estaba la más peligrosa. Más peligrosa que la cuaimagayo. Tú llegaste a escuchar la cuaimagayo, güey. Es de que hay un animal feísimo que tenía cresta y que cantaba como un gallo que volaba. Tú llegaste a ver ese animal. Porque según era en Urique que salían y de ahí se repartían por el mundo las cuaimagayos. En las Toscanas, en otro lado. Entonces, fíjense una cosa, hermano. Nosotros nos acostumbramos a negociar con Dios. Y parte de esas vidas insípidas e infructuosas, espiritualmente hablando, es el producto de la negociación a la cual muchos de nosotros constantemente queremos someter a Dios. Y Dios disimula, como que en verdad nos las estamos comiendo, pues. Disimulan. El pastor David Benítez en una ocasión me dice que hubo un hombre que crió un tigre, un jaguar, pues, en su casa, desde chiquitico. Jugaban y esto. Y un día el jaguar amaneció bravo y lo mordió. No muy duro, pero lo mordió. Y no le soltaba el brazo. Y en vez lo que hizo fue reírse y echando para atrás un poquito, echando para atrás, hasta que llegó al rincón de la casa. Agarró una escopeta y se la puso al jaguar, ¡pam! Y lo detonó y lo mató. Y cuando le preguntaron al hombre, ay, ¿qué pasó? Yo pensé que te ibas a asustar. Él dijo, no, yo estaba asustado. Lo que pasa es que yo estaba disimulando. No haciéndole mostrar al animal que estoy asustado hasta que yo agarrara el armamento. Así mucha gente anda con Dios. Dios lo que está es disimulando con muchas personas. Va a llegar el momento en que nos daremos cuenta y cuando nos enfrentemos con esa realidad, vamos a saber que Dios ni negocia, ni acepta que usted o yo negociemos con Él. No por orgullo, no por altivez, sino por proyecto. Es un proyecto. Dios tiene un proyecto y no está dispuesto a dejarlo de lado hasta que nosotros decidamos cuándo asumimos esa responsabilidad. ¿Estamos bien? Deseo que Dios les bendiga, que el Señor les guarde y que estas palabras no salgan de su corazón, que queden allí y hagan lo que esa palabra sabe hacer y puede hacer. Vamos a darle gracias a Dios